que ya haya empezado a utilizar sus pulmones y sus vías digestivas y urinarias al exponerse al ambiente extrauterino. No contamos con aves, porque las aves no son placentarias. Entonces hablamos exclusivamente de mamíferos terrestres, porque hay algunas modificaciones en mamíferos acuáticos, hay algunas cosas. Bueno, entonces si recordamos, ojalá tengan a la mano la circulación del adulto, el dibujo de circulación del adulto, para que empecemos nuestros recorridos de sangre que habíamos dejado con el adulto, porque es muy similar a lo que va a pasar en la circulación fetal. Veamos entonces qué pocos cambios se presentan en un feto al estar en vida intrauterina. Sabiendo que al estar en vida intrauterina no puede utilizar sus vías respiratorias, ya que está en suspensión en un medio líquido, igualmente está aislado en ese medio de poder utilizar sus vías digestivas y urinarias. No las puede usar. Además, hasta ahora se están formando. Entonces, para eso el feto desarrolló con la evolución en los mamíferos la placenta. Fíjense que dije el feto desarrolló la placenta, es decir, la placenta es un órgano fetal. Eso no es de la madre, es del feto. Y siempre he dicho, ¿qué más prueba de que es un órgano fetal, la placenta? De que en el momento del parto, ella sale con el feto. No podemos pensar que en un parto la madre pierda órganos. Entonces la placenta es un órgano fetal. Siempre digo multifuncional, ya que va a cumplir con las funciones respiratorias, digestivas y las urinarias por medio de unas envolturas fetales, unas bolsas fetales. Aquí pues coloqué grandísimo el corazón con sus 4 compartimientos cardíacos que debe tener perfectamente separados entre aurículas y entre ventrículos. Vemos nuevamente que el lado derecho del corazón cumple con la norma de que en cuadrúpedos y en bípedos vamos a notar que el ventrículo derecho es más delgadito que el ventrículo izquierdo. Eso nos permite ya en las próximas disecciones que vamos a hacer, que solo con palpar en las disecciones sabemos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Entonces, en aves y mamíferos recuerden que es así, porque somos especies homeotermas, que regulamos nuestra temperatura corporal. Entonces vamos a ver algunas variaciones que necesita un feto al estar en un medio aislado que es la vida intrauterina. Vamos a ver entonces cómo ocurre la circulación. La placenta siempre me ha parecido igual a una ventosa que se adhiere a la capa interna del útero. Recordemos de anatomía 1 que la capa interna del útero se llama, ¿cómo se llama la capa interna del útero? La capa interna del útero. Décima para que diga cómo se llama la capa interna del útero. Endometrio. Entonces, a ver, vamos sumando conocimiento a lo que estamos viendo. El corazón y el útero, y muchos órganos más podemos mencionar.
pero ahorita quiero solo extraer esos dos. Corazón y útero. ¿Por qué los coloqué juntos? Porque tienen tres capas claras. El corazón, de afuera hacia adentro, presenta tres capas: pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio es una capa cerosa que cubre el exterior del corazón. Bueno, es una membrana muy delgadita, transparente. Luego viene, ¿qué capa? Miocardio. Miocardio. El prefijo mio en anatomía significa músculo. Yo puedo hablar de miocitis, miocarditis. Entonces, el miocardio es la capa muscular del útero. Y vemos que en el ventrículo izquierdo es increíblemente grueso ese miocardio. Y en el interior, dentro de los compartimientos cardíacos y las válvulas cardíacas, está la última capa, la más profunda, y es el endocardio. Endocardio. Y de él se derivan las cuatro válvulas cardíacas. Tengo que ponerle stop a mi apreciado estudiante que siempre contesta todo. No vaya a contestar, por favor. Es la capa muscular de todo el corazón, con aurículas y ventrículos. Es el miocardio. Bueno, voy a hacer una pregunta. Para una décima, sobre todo pónganse pilas los que no tienen décimas. Creo que todavía hay chicos, no sé en qué curso ya ni me fijo, que no han aportado. Y ya estamos en la mitad del semestre. Una pregunta. Para una décima, ¿cuáles son las válvulas del lado derecho del corazón? Tricúspide y pulmonar. Como están grabando, pues le tengo a mi apreciado estudiante porque él está bastante al día con los temas, entonces no es que esté discriminando, sino que es por eso. ¿Cómo? Tricúspide y pulmonar. La tricúspide y pulmonar. Va una décima. Eso es en el lado derecho del corazón. Ahora sin décima. ¿En cuál compartimiento cardíaco se ubican esas dos válvulas? La tricúspide entre aurícula y ventrículo derecho, y la pulmonar en el ventrículo derecho. Ambas en el ventrículo derecho. O sea, concluyamos en este instante. Los corazones, sin importar la especie, no importa, sus válvulas cardíacas están en los ventrículos y nunca en las aurículas. Están en los ventrículos. Y nuestra apreciada estudiante nos acaba de decir que las dos válvulas del ventrículo derecho son la válvula tricúspide y la válvula semilunar pulmonar. Ahí va. Completemos entonces ya sin décima, porque solo nos resta descontar lo que falta. Las dos válvulas del lado izquierdo, obviamente del ventrículo izquierdo, en un corazón cualquiera, serán entonces las que nos faltan. La mitral o bicúspide
¿Cuántas válvulas semilunares hay en el corazón? Dos. Una es la semilunar pulmonar, se encuentra en el ventrículo derecho, y la otra es la semilunar aórtica y se encuentra en el ventrículo izquierdo. Y van a notar en las disecciones que cada una de esas dos válvulas semilunares poseen 3 valvas o membranas en forma de medialunas. 3. Pero no les decimos tricúspides, les decimos simplemente semilunar pulmonar y semilunar aórtica. Bueno, ya estamos recordando cositas de esta entrada de Semana Santa. Ahora, antes de que se me quede en el tintero, una mnemotecnia que siempre se usó es para la auscultación cardíaca. Ya los docentes de la universidad hemos entregado a la institución las preguntas de ECAES o Saber Pro, que les harán a ustedes en 6º semestre. Desde el Ministerio de Educación les harán eso, un examen de Saber Pro, y después en 9º semestre, cuando se van a graduar, ya entregamos esos cuestionarios. Obviamente, en mis preguntas de Saber Pro o ECAES, yo no voy a preguntar cosas minúsculas como diga dónde se origina la arteria intercostobraquial suprema o lo que sea. Yo voy a preguntar esas tonterías, pero sí voy a preguntar auscultación cardíaca, recorridos sanguíneos, recorridos digestivos y urinarios, capas de órganos, funciones de órganos, lugares de anestesia que serán explicados en su momento, dónde tomar el pulso, dónde tomar muestras de sangre. Esas son preguntas que sí hago en el Saber Pro o ECAES, y lo van a necesitar en su vida práctica. Entonces, la mnemotecnia para auscultación en un cuadrúpedo es que vamos a encontrar 3 de las 4 válvulas orientadas al lado izquierdo. Hay 3, nos queda muy fácil al lado izquierdo auscultar 3 válvulas de las 4. Entonces, en el lado izquierdo encontramos P, A, M, PAM. Encontramos fácil de auscultar con el fonendoscopio pulmonar, aórtica y mitral. En el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Vea qué fácil fue aprenderse eso. Entonces me coloco al lado izquierdo de un caballo, de una vaca, de un perro, y coloco mi fonendoscopio por debajo del codo. Metan bien el fonendoscopio lo más profundo que puedan debajo del codo, y ahí quedó colocado en el tercer espacio intercostal. Están escuchando el ruido de la válvula semilunar pulmonar. Corren un triciclo por el endoscopio, unos 2 centímetros, y cambiará el sonido, porque están escuchando el sonido de la válvula semilunar aórtica. Y finalmente, ya saliendo de debajo del codo, estamos en quinto espacio intercostal, escuchando los ruidos que produce la válvula mitral o bicúspide o aurículo ventricular, izquierda o derecha. Izquierda, ¿no es cierto? Mitral o bicúspide o aurículo ventricular,
perdón, izquierdo. ¿En qué espacio intercostal? ¿Cuál? El tercero. ¿El quinto? En el quinto. Entonces, tercero, cuarto y espacio intercostal. Ahora dirán, Granados está diciendo las preguntas en cada. No, hice otras. Hay mucho que preguntar y que deben saber. Luego de hacer eso, nos pasamos al lado derecho del paciente. Hay que caminar, nos pasamos al lado derecho del paciente. Y en el lado derecho, ¿qué nos queda por ocultar? Una sola válvula. ¿Cuál? Tricúspide. La tricúspide o auriculo ventricular derecho. ¿No es cierto? En cuarto a quinto, espacio intercostal. Que no oigo bien con el fonendoscopio. Bueno, corra un poquito el fonendoscopio y vea que encuentra su lugar donde se oye mejor. ¿No es cierto? Siempre debajo del codo. Y así ya tenemos la auscultación de los sonidos que producen las válvulas cardíacas. Después, ya sin importar el espacio intercostal, en cualquier sitio ahí, en esa misma zona, podemos escuchar en general la contracción cardíaca. Ya ustedes en materias de semestre futuro les van a enseñar los sonidos normales y los sonidos no normales que se pueden presentar, no solo a nivel del corazón, sino a nivel de respiración y a nivel digestivo. Bueno. Siempre me gustó el tablero de tiza. De tiza. Ahora sí podemos tratar de hacer los recorridos de sangre en un feto, si aún tenemos en mente cómo eran los recorridos en un adulto. Recuerden conceptos claves. Función de las aurículas, recibir sangre. Función de los ventrículos, alejar la sangre que hay dentro del corazón. Función de las arterias, alejar la sangre del corazón. Su flujo es centrífugo. Y como alejan la sangre del corazón, tienen pulso. Sus paredes son de tejido elástico, ya que tienen pulso, pues debe ser una pared elástica que se dilata cuando se contrae el corazón empujando la sangre y tiende a cerrar cuando el corazón está en diástole. Venas. Al contrario, las venas, les decía, son muy similares a una bolsa plástica transparente. Sus paredes son delgaditicas y así como vemos acá, se ve el interior. Las paredes son de tejido fibroso, las venas son centrípetas, no tienen pulso y por eso en disecciones vamos a notar que quedaron llenas de sangre, porque no hay pulso. En las arterias, todas las arterias más periféricas quedaron totalmente vacías de sangre, tenían pulso. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a usar la placenta inicialmente. La placenta, pues decía al comienzo, me parece una ventosa y pegada en el endometrio o capa interna del útero. En esa placentación vamos a encontrar una capilarización especial que depende de cada especie.
Esas placentaciones serán enseñadas en otras materias. Ahorita no me voy a detener en placentaciones, pero todas hacen lo mismo: intercambio de gases, intercambio de nutrientes, etcétera. Bueno, la placenta actúa, como decimos siempre, como barrera placentaria. La madre siempre está expuesta al ambiente, puede ser afectada por bacterias, virus, parásitos, etc. La placenta, afortunadamente, actuando como barrera, impide que esos patógenos entren al feto. Sin embargo, en patología les enseñarán que hay patógenos de tipo parasitario, bacterial, viral, etc., que burlan la placenta y pueden llegar al feto. Así de que vamos a aprender en patología, en farmacología, qué fármacos no debemos usar en una hembra preñada, etc., para no dañar al feto. Sin embargo, digamos que ya ese endometrio del útero está lleno de sangre, rica en oxígeno, rica en nutrientes, anticuerpos, todo eso, y la misma placenta también está proporcionando anticuerpos. Entonces vamos a llevar toda esa sangre al corazón fetal. ¿Qué utilizaré? ¿Una arteria o una vena? Si voy hacia el corazón del feto. Arteria. Una vena, Sí. porque repito, las venas son centrípetas y siempre van hacia el corazón. Por eso deben tener siempre firmes los conceptos. Si voy hacia el corazón, ¿es una vena o es un vaso linfático? Cuando hablemos de aquí, los vasos linfáticos son siempre igual que las venas, exclusivamente centrípetos. Entonces salgamos de la placenta con esa sangre y nos vamos hacia el corazón fetal. Vamos a utilizar entonces una vena, que es la vena umbilical. Esto casi no escribo. Vena umbilical. Flujo centrípeto. ¿Por qué usé una vena? Porque voy a hacer corazón. Ahora, qué curioso, así como pasó en adulto, una vena llevando sangre arterial. Esta vena lleva mucho oxígeno, muchos nutrientes y anticuerpos. Viajemos con ella. Todas estas son estructuras fetales, vamos por el cordón umbilical, y esa vena umbilical desemboca en el hígado, que es el lugar obviamente al que debemos llegar. Recordando, en el adulto, el hígado es el que recibe la circulación portal llena de nutrientes. Así de que estamos cumpliendo con la norma. Estoy llevando una gran cantidad de nutrientes, y no solo eso, sino también de una vez llevamos oxígeno, anticuerpos, todo lo que necesita el feto. Y es una vena. Bueno, llegué al hígado. Ahora viene la circulación portal. Habíamos dicho que estómago, intestino, páncreas y vaso es el origen de la circulación portal. Asumimos ya que todo eso está funcionando acá en el feto. Ya tiene estómago, ya tiene intestino, páncreas, vaso, todo lo tiene. Y sus venas han llegado al hígado. Dejemos por ahí esos puntitos, esas cuatro cosas, listo. Ahora, el hígado, como siempre hará, desde el feto hasta adultos y hasta que morimos, limpia los nutrientes, los depura, etc., guarda la glucosa en forma de glucógeno, hace su trabajo. Pero luego de eso, debe sacar esos nutrientes y ese oxígeno, ¿no es cierto?, para que finalmente lleguen al corazón. ¿Y cómo lo hace? Con qué vasos sanguíneos comunicaban el hígado por la vena
que salen del hígado, las venas hepáticas, que eran 4 a 6 venas hepáticas, más venas que llevan sangre rica en oxígeno, pero ese no fue. Y seguimos por la vena cava caudal, donde ha desembocado, y con esta vena cava caudal hemos llegado finalmente a la aurícula derecha. Eso nos recuerda en adultos. La aurícula derecha recibe a las 2 venas cavas y otras venas más. Estamos ya en la aurícula derecha. Hay unas estructuras internas en la aurícula derecha y entre ellas una cresta que se llama cresta intervenosa. Y funciona en vida fetal para hacer lo que voy a explicar y en adultos también para lo que explicaré después. Entonces, la sangre que llegó a aurícula derecha por medio de la vena cava caudal, ella esperaríamos que como en adulto bajara al ventrículo derecho, pero no. La mayor parte de esa sangre se desvía por un paso que tiene diseñado el feto, que se llama ventana o agujero oval. Y como notan ustedes acá, ella, la ventana o agujero oval, está comunicando la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué hizo eso? Si en un adulto no se complicaba la sangre que llegaba por la vena cava caudal a la aurícula derecha y bajaba de una vez al ventrículo derecho. ¿Por qué en el feto hacemos ese desvío? La explicación es muy sencilla. Si con todo ese oxígeno bajó al ventrículo derecho, ¿cierto? ¿Qué haré cuando ese ventrículo se contrae? Voy a salir por la gigantesca arteria pulmonar hacia pulmones. No necesito eso. Necesito llevar de inmediato los nutrientes a todo el cuerpo, no dejarlos en pulmones. Así es que por eso es necesario que bajemos al ventrículo izquierdo con esa sangre. Miren que sigo en azul, pero es solo para que no perdamos la noción de lo que vivamos en un momento. Bajamos al ventrículo izquierdo. Sangre riquísima en oxígeno, riquísima en nutrientes y anticuerpos. Estoy en el compartimiento cardíaco que necesito estar, en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el origen de tal circuito sanguíneo Mayor. de la circulación mayor, general o sistémica. Ahí inicia, y es lo que quería hacer, llegar al compartimiento cardíaco que empujará la sangre a todo el cuerpo. Ahora sí estoy donde debo. Entonces, si estoy en el ventrículo izquierdo, debo salir de él por una arteria o por una vena. Arteria. Por una arteria. ¿Y cuál arteria será? Voy a cerrar porque ha sido mucho ruido. Se llegó al ventrículo derecho. ¿Por cuál arteria salgo? Por la arteria aorta ascendente. Como veíamos en adulto, la arteria aorta ascendente se origina en el ventrículo izquierdo. Se llama ascendente porque sube para arriba, recuerden lo que yo les decía. Sube. Bueno, hace un corto recorrido y termina
ubicada hacia cuello, cabeza y miembros torácicos con el tronco brachiocefálico. Esto es tronco brachiocefálico. Y hacia atrás se dividió formando la arteria aorta descendente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Arteria aorta ascendente. Siempre les digo, sube para arriba. Ahí terminó. Es cortita. Acuérdense cuando les hablaba de las dosis de los fármacos. Si no dieron la dosis correcta, aquí una parte del fármaco se va hacia adelante y otra hacia atrás. Así es que la dosis debe ser muy exacta. Bueno, nos vamos hacia adelante por el tronco brachiocefálico y hacia atrás por la arteria aorta descendente, con flujo centrífugo, mientras que las venas son centrípetas. Bueno, no sé si se perdieron, pero no creo. Bueno, placenta, vena umbilical, hígado, venas hepáticas, vena cava caudal, aurícula derecha, ventana oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta ascendente, tronco brachiocefálico, si voy hacia adelante, es decir, a cuello, cabeza y miembros torácicos. Arteria aorta descendente, si voy a una buena parte del tórax, a todo el abdomen, pelvis, cola, miembros posteriores, periné. Bueno, entonces ya tenemos a las arterias principales de nuestro organismo para repartir oxígeno y nutrientes. Hemos logrado el objetivo: salir de una placenta y repartir oxígeno y nutrientes y anticuerpos a todos nuestros órganos. Ahora miren bien el dibujo. ¿Cuál compartimiento cardíaco no hemos usado? Ventrículo derecho. El ventrículo derecho. Significa que entonces, si utilizo esas vías que acabamos de notar, nunca lo voy a usar, o muy poco lo voy a usar. Así de que vamos a utilizar la vena cava que nos falta colocar, y es la vena cava craneal. Entonces coloquemos una vena cava craneal para una décima ¿cuál es el origen de la vena cava craneal? ¿Cuál es el origen de la vena cava craneal? Venas axilares y yugulares. Las dos, la unión de las dos venas yugulares y las dos venas axilares se unieron. O sea, este feto ya tiene todo, tiene sus yugulares, tiene sus axilares. Que repito que en especies con clavículas se les dice subclavias. Bueno, acá hay algo curioso. Si llego a la aurícula derecha con la vena cava caudal, la mayoría de esa sangre atraviesa ventana oval. Pero si llego a esa misma aurícula derecha por medio de vena cava craneal, la mayoría de esa sangre no atraviesa ventana oval, sino que baja de aurícula derecha a ventrículo derecho. Al fin usamos ese compartimiento que nos faltaba usar. Bueno, estando el ventrículo derecho, notamos que esa sangre será rica en oxígeno. ¿Qué opinan? ¿Será rica en nutrientes? No, rica no oxígeno. ¿Qué opinan?
Hable. Díganlo. Sí, el rica nutrientes. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si vengo de la cabeza, del cuello y miembros torácicos que usaron el oxígeno. Porque ahí estamos mezclando la sangre. Rica en oxígeno y nutrientes de vena cava caudal con la borde de la vena cava craneal. A ustedes en fisiología les va a enseñar que la circulación fetal es un poquito más compleja de lo que les decimos acá. En el feto circula sangre mixta. Pero para mi clase no quiero enredar. Así es que estamos ahora en el ventrículo derecho. ¿Qué arteria permite salir del ventrículo derecho? ¿Nadie? La arteria pulmonar. La gigantesca arteria pulmonar. Piensen en la relevancia de que ustedes estén repasando. Ahora están pasando trabajos porque no repasaron en Semana Santa. Bueno, entonces salgamos de el ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Recuerden que esa arteria pulmonar es gigantesca en diámetro. Salgamos de ese ventrículo con esa arteria pulmonar y me dirijo hacia donde debe llegar, a los pulmones. Llegamos a pulmones. Esa arteria pulmonar, repito, es gigantesca en diámetro, tan así que es la arteria de mayor diámetro en el cuerpo. Pero tenemos acá un problema. Los pulmones del feto hasta ahora se están desarrollando. Son muy pequeñitos y no están funcionando. Solo se están desarrollando. ¿Qué hará el feto entonces con ese enorme volumen de sangre que viene por esa gigante arteria pulmonar a pulmones? No se puede devolver ese sobrante de sangre que no pudo ingresar a esos pequeños pulmones. No se puede devolver. Entonces el feto presenta un accesorio que nosotros ya no tenemos o no usamos, y es un desvío que va desde esa arteria pulmonar hasta la arteria aorta descendente. Noten que es un desvío que comunica a las dos arterias más grandes del organismo. La arteria pulmonar, que es la gigantesca en diámetro, quedó comunicada con la arteria aorta descendente, que es la más larga del cuerpo. ¿Y pasa toda la sangre en la aorta descendente, profesor? Entonces, lo que no pudo entrar a pulmones fue desviado por el conducto arterioso. Se llama así. Vean que es un nombre muy lógico. Conducto arterioso comunicó las dos arterias más grandes del cuerpo. Entonces nos desviamos por el conducto arterioso y llegamos a la arteria aorta descendente. En cualquier instancia, estando en arteria aorta descendente, repartiendo nutrientes, todo con sus ramas colaterales, ¿sí? Y a medida que avanzamos, llegamos con esa arteria aorta descendente a la cavidad pelviana, y después de una serie de pasos que ahorita no amerita explicar, esa arteria aorta descendente, luego de unos pasos, da origen a las arterias umbilicales. Dos arterias umbilicales que saldrán por el cordón umbilical, ya que son centrífugas, por eso me alejo del corazón fetal por estas arterias. Son centrífugas y terminan ellas en la placenta. Aquí tenemos una arteria umbilical
y agreguemos la faltante. Así completamos las dos arterias umbilicales que todos tuvimos. En aves, en peces, etcétera, las situaciones son distintas. Pero estamos acá con mamíferos y así será. Entonces, arteria umbilical y otra arteria umbilical. Flujo centrífugo. Tienen pulso. Otra cosa es que yo no pueda meter la mano hasta allá para tomar el pulso en ellos, pero tienen pulso. Bueno, hemos completado ya la circulación fetal. Ahora toca que ustedes hagan ejercicio de llevar sangre de la placenta al cerebro del feto, a la vejiga del feto, a una patica, ¿no es cierto? Hagan ejercicios, y así como hicimos esa vez con el adulto. Bueno, entonces no sé si hay dudas al momento. Ahora vamos a notar que el feto presenta dos bolsas de aguas. Repito, está en suspensión en un medio líquido intrauterino dentro de dos bolsas de aguas. La más cercana al feto es esta. Y se llama amnios. Está llena de líquido amniótico. El líquido amniótico es muy rico en proteínas. Hace que sea viscoso. Ustedes han visto la yema de un huevo, muy similar, incluso más viscoso. Está lleno de nutrientes. ¿Sí? Tiene un aspecto mucoso. Y al estar envolviendo ese líquido amniótico al feto, que ya tiene sus órganos, ese líquido amniótico, como cualquier líquido, se filtra por cualquier orificio. Así de que los orificios naturales del feto inmediatamente quedarán llenos, lo mismo sus conductos llenos de líquido amniótico. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, todas las vías respiratorias y digestivas están llenas de líquido amniótico. Eso es una ventaja gigante para el feto que tiene órganos en desarrollo, órganos tubulares y huecos. Fíjense ustedes que esos órganos que estamos mencionando, respiratorios, digestivos, etc., son huecos. ¿Qué pasaría si no estuviesen llenos de líquido y hasta ahora se están formando? Pues se pegan. Así de que el líquido amniótico mantiene las paredes internas separadas, las nutre, las lubrica, ¿sí? Permitiendo que esos órganos huecos completen su desarrollo sin obstruirse, sin pegarse. Bueno, la otra bolsa de aguas vamos a colocarla más externa. Está llena también de líquido, pero no es líquido amniótico, es orina. Y no es orina de la madre, es la orina que el feto va produciendo desde que ya tiene trabajando sus riñones. Saben ustedes que las gestaciones son largas, y como somos veterinarios sabemos que las gestaciones mamíferas más cortas están en los roedores en un promedio, dependiendo del roedor que estudiamos, en un promedio de unos 18 a 21 días, una gestación.
Es demasiado tiempo, así sea tan corta esa gestación, es demasiado tiempo para que la orina que produjeron los riñones del feto se almacene acá. Es mucho tiempo para eso. Así es que el feto necesita esta bolsa adicional. ¿Cómo se llama? Y se llama alantoides. Llena de orina fetal. Ahora, ya sabemos que la función del alantoides es almacenar la orina del feto, pero vea lo que hacen esas dos bolsas de aguas juntas. Envolviendo al feto, lo aíslan del ruido, de impactos, porque una madre que está se puede saltar, puede golpearse el abdomen por alguna razón. Entonces lo estamos aislando del ruido, lo estamos aislando de impactos, lo estamos aislando de cambios bruscos de temperatura. No sé si ustedes saben que los líquidos cambian lentamente su temperatura. Ustedes en la cocina notan. Yo dejo un platico de arroz acá y un pocillo de leche caliente acá. El arroz está frío en 3 minutos. La leche ahí dura 1 hora, 2 horas todavía caliente. Así de que los líquidos cambian lentamente de temperatura y eso hace que a nivel fetal sea un abrigo térmico. Bueno, ya sabemos la función de las bolsas de aguas durante la gestación. Ahora vemos que ya está el feto desarrollado, completó su tiempo de gestación y es momento de salir. Empezarán las contracciones uterinas. Se abre el cervix. ¿Recuerdan qué es el cervix? Es la parte final del útero, la entrada y salida del útero. ¿Sí? Entonces se abre el cervix, las contracciones uterinas siguen, cada vez incluso más fuertes, obligando a que finalmente ese exceso de presión contra esas bolsas y el feto rompa las bolsas de aguas. Se rompe la primera fuente, así llaman, ruptura de fuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale? Al romperse esa primera bolsa de aguas. Orina fetal. Orina fetal. Aquí entonces vemos que lo que antes hacía el alantoides, que era almacenar orina, ahora llegó el momento de cambiar la función. Botar la orina por el canal del parto. Ella sale a presión. Así de que esa orina que sale, que es bastante grande el volumen, dilata y limpia el canal del parto. O sea, vea, ahora la orina se hizo útil. Al salir dilata y limpia el canal del parto. Siguen las contracciones uterinas y se romperá entonces el amnios. Evidentemente sale líquido amniótico, también con fuerza, ¿no es cierto? Y como sabemos, el líquido amniótico es viscoso, lubricante. Entonces ahora, ese líquido amniótico no estará lubricando los órganos internos del feto y la superficie fetal, sino que ahora estará lubricando el canal de parto, que ya estaba dilatado y limpiado. Ahora es lubricado. Eso ya permite que salga el feto. Sabemos entonces que en los mamíferos terrestres, es decir, que vivimos sobre continentes, o islas, lo que sea, sobre tierras, lo que primero debe salir
siempre es la orientación cefálica, debe buscarse que salga primero la cabeza, porque el feto al nacer debe ya usar sus vías aéreas. Lo primero que saque es la cabeza para empezar a modificar su mecanismo respiratorio. Por eso si atendemos un parto, inmediatamente el feto que asome cabeza, le limpiamos sus vías aéreas, así no haya terminado de salir. Empieza a limpiarle las vías aéreas. Luego, finalmente saldrá el cuerpo del feto. En mamíferos acuáticos, si ustedes son curiosos, miran en internet, hay tantos videos del nacimiento de manatíes, el nacimiento de ballenas, cachalotes, orcas. La presentación no es cefálica, sino que lo que primero sale es la aleta caudal. Y como siempre digo, la va ejercitando mientras sale el resto del feto, ya está moviendo esa aleta, está pateando. Al salir finalmente la cabeza de ese mamífero acuático, ya la aleta tiene la fuerza para subir a la superficie y usar sus pulmones. Los mamíferos acuáticos. Ha salido ya el feto. Luego que salga. Mientras lo piensan, voy a agregar una estructura que nos faltó mencionar. Es como la vejiga fetal lleva orina a la deltoides. La orina fetal lleva orina a la deltoides por medio de un conducto que se llama uraco. Ahí va la orina hacia el deltoides. Ven que el uraco va también dentro del cordón umbilical. Ahora volvamos a hacer la pregunta. Después de salir el feto, ¿qué sale? La placenta. ¿Cómo? La placenta. ¿Ya tan rápido? Tu pregunta. Sale el cordón umbilical. Ah, ok. Sabemos que el cordón umbilical está por medio de la vena que lleva dentro, llevando oxígeno. Así es que salió el cordón umbilical. No lo corte, espere. ¿A qué espero? A que el feto respire. Porque ese cordón llevaba con la vena umbilical oxígeno al feto. Espere a que el feto respire. Atienda los partos con tranquilidad. ¿Sí? Y ya una vez que el feto tenga limpias sus vías aéreas, y esté respirando, llorando, lo que usted quiera, pero que esté usando pulmones, ahí sí ya podemos entonces recortar el cordón umbilical. Eso ocurre en pocos minutos, eso es rápido. Incluso en vida salvaje, cuando no hay atención médica, simplemente el cordón se rompe en el momento oportuno. Por eso cada especie tiene una longitud de cordón adecuada al tiempo que requiere el feto neonato para respirar. Entonces la longitud determina también en qué momento se va a romper ese cordón en vida salvaje. Cuando no hay atención médica. Bueno, incluso antes, siempre me gustó cuando se hacía, porque ya se hace un negocio. ¿Sí? Antes de cortar el cordón, usarlo como herramienta de tracción para sacar lo que resta del feto, sacar la placenta. Entonces ya logramos sacar placentas haciendo tracción al cordón umbilical, y siempre digo, cojan la placenta, digamos que es esta, denle vuelta, revísenla. Si ven que hay algún desgarro o le falta un pedazo, ya sé, bueno,
quedó algo de placenta dentro, hay que sacarlo. Ya es un cuerpo extraño y contamina. Así de que se les va a enseñar cómo atender retención de placenta. Pero por lo pronto necesito que aprendan anatomía. Entonces, en fincas van a notar a veces Vamos a hacernos un foto. A ver de mi casa. van a notar a veces Existe una plataforma en su casa. Te lo mostré, ¿no? De mis náuseas. No. Para un trabajo que nos había mostrado el perrito, tenía el feto de un perrito. O sea, estamos hablando con las que no se acuerdan casi de que había puesto. A la que se le olvidó que tenía piercing. ¿Qué pasó? Qué humilladera. Me recuerdo TikTok que también. Ay, tan bonito. que posparto quedan remanentes, como digo, de placenta, no se sueltan y siguen pendulando ahí colgando. Entonces, nosotros como médicos, pues obviamente usamos técnicas más sofisticadas, más delicadas, más científicas. El campesino simplemente a la placenta que quedó colgando le amarra un pedazo de roca, por ahí una piedra, ¿no es cierto? Que pese más o menos lo que pesan unos 2 teléfonos celulares. Y ella, pues, ¿qué está logrando? Que con las horas logre extraer esa placenta sin rasgarla. ¿Sí? No le vamos a colocar un ladrillo que rompa la mitad de la placenta y se caiga ese pedazo y el resto quede. Bueno, eso lo digo como anécdota porque cuando era joven con ustedes y yo iba a Indias y veía una vaca ahí con una piedra colgando y yo decía, pero ¿por qué le pusieron esa piedra, pobre vaca? Bueno, ya sabemos por qué. Pero ustedes serán más finos, más profesionales, lo harán con las técnicas que se les enseña. Bueno. Entonces tenemos ya circulación fetal. ¿Hay preguntas? Solo resta decir lo siguiente en circulación fetal y eso lo pregunto. Al nacer el feto cambió su fisiología, totalmente cambió su fisiología. Inmediato empieza a usar su vía digestiva, está tomando leche. Inmediato está usando su vía respiratoria, está incluso usando vía urinaria, todo lo está usando. Así de que vamos a presentar unas modificaciones básicas que ocurrirán en minutos o pocas horas en humanos y en animales mamíferos. Esas modificaciones son que al cortarse el cordón umbilical y al empezar a usar pulmones, entonces vamos a notar lo siguiente: cortamos cordón. Ustedes han visto una manguera de jardín, se abre la llave, ella se dilata, sus conductos internos se abren. ¿Qué pasa? Igual en un cordón umbilical, corta el cordón, no hay flujo, no hay ningún líquido fluyendo. Todo esto se pierde, desaparece, ¿no es cierto? Pero vamos a notar que queda acá un cierre, que es el ombligo. Eso entonces es un sello que ya impide flujo de las estructuras umbilicales dentro del feto. Así de que lo que era adentro del feto, la vena umbilical, ahora se cierra porque no hay
flujo de sangre, se colapsa, igual que una manguera de jardín. Se cierra este pedacito de vena umbilical y se transforma en un cordón que todos tenemos a partir del ombligo, lo tenemos adentro. Se le llama ligamento redondo del hígado. Lo que era vena umbilical ahora es ligamento redondo del hígado. Este par de arterias umbilicales también ya se colapsan y como pasaban por los lados de la vejiga, se transforman ahora en ligamentos redondos de la vejiga. Vemos al uraco, este pedacito de uraco. Bueno, ya está usando su vía urinaria. Entonces se cierra el uraco y se ha transformado en vestigio del uraco. En equinos, en perros, en gatos, van a notarlo como unas arruguitas en la parte convexa acá de la vejiga, se ve así como unas arruguitas, vestigio del uraco. Y en bovinos van a notar que el vestigio del uraco parece una lengüetita. Sigamos ahora. Vámonos a corazón y pulmones. El corazón, que era fetal, ahora se transforma en corazón adulto. La ventana oval ya no es útil, hay que cerrarla. Entonces se transforma en fosa oval. Es un cierre ya hermético y se llama fosa oval. ¿Cómo se llama esta estructura que comunicaba las dos grandes arterias del organismo fetal? Conducto El arterioso. conducto arterioso ya dejó de ser útil, ya los pulmones reciben toda la sangre que les llega a la arteria pulmonar. Así es que se cierra el conducto arterioso para transformarse en ligamento arterioso. Y lo tenemos en nuestro corazón. Todo eso que estoy mencionando, esos ligamentos los tenemos. Y tenemos fosa oval. Pero ya son estructuras que no son funcionales como lo hacían en el feto. Así de que lo que he mencionado ahora, esos ligamentos y esa fosa oval, se les llama órganos rudimentarios. Entonces todos ellos son ejemplos de órganos rudimentarios, los que se transformaron en otra cosa. Órganos rudimentarios o vestigiales. Y en ellos incluimos al ombligo. Es una marca que indica que en algún momento hubo algo que trabajó y de repente dejó de funcionar y se transformó. Entonces son órganos rudimentarios o vestigiales. Pero notemos el feto nuevamente, dirémoslo. ¿Será que existen órganos que en vez de transformarse simplemente desaparecen y no dejan rastro? ¿Será que existen? Sí. Hay órganos transitorios en humanos y animales. Los órganos transitorios son los que trabajaron durante un tiempo y luego desaparecen sin dejar rastro. Volvamos a ver al feto. ¿Qué órganos transitorios podemos encontrar? No dejaron rastro. Hablen. Placenta.
Ven que no tengo ningún rastro de placenta por ningún lado de mi cuerpo. ¿Cuál otro? Si me menciona cordón umbilical, él no es transitorio, es rudimentario porque dejó una marca. ¿Qué órgano transitorio podemos agregar? Listo, voy a preguntar eso en ECAES. ¿No será que las bolsas de aguas? ¿O es que tienen rastros de bolsas de aguas todavía por allá en su pellejo? Las bolsas de agua. Y los que no hemos mencionado hoy los preguntaré en la impartición. Es que no digan que no motivo la curiosidad, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, hay órganos rudimentarios o vestigiales, no solo el feto, es decir, hablamos también en adultos. Yo tengo en este momento una cantidad de órganos rudimentarios o vestigiales en el clásico lentivo. Y hay órganos transitorios, también en feto y en adultos. Les doy un adelanto. Por ejemplo, en caballos, los que me ayudaron a disectar el cuello y el tórax, les decía, mire, esto es el timo. Y estos caballos que nos trajeron este semestre son jóvenes, son de menos de un año. Y aún tienen timo. Pero el timo en ellos va a desaparecer si deja rastro. Es un órgano transitorio. Así de que órganos rudimentarios o vestigiales y transitorios los puedo preguntar en cualquier instancia. Bueno, propuesta indecente de las 7:20. Yo me voy a desayunar y ustedes se quedan estudiando. Les voy a cerrar la puerta. Yo vi esa propuesta. No hay opción B. Nos vemos.